Me llamo Antonio Ferrero y a mis 86 años había aprendido algo terrible, que uno puede seguir respirando y estar muerto al mismo tiempo. No hablo de muerte física, esa llega cuando tiene que llegar. Hablo de esa muerte en vida, donde te conviertes en un mueble más de la casa, en una obligación para tus hijos, en ese anciano del que todos hablan en tercera persona, como si ya no estuvieras presente. Eso era yo en septiembre de 2006, un fantasma que todavía pagaba las facturas de la luz. Viví toda mi vida en Milán, en el mismo apartamento donde crié a mis 3 hijos. Ese piso fue testigo de cumpleaños, de primeras comuniones, de discusiones matrimoniales, de cenas navideñas. Paola, mi esposa, murió allí en 1998, en nuestra cama, después de 42 años de matrimonio. Cuando ella partió, la casa comenzó a achicarse. No físicamente, claro, pero cada habitación vacía se volvió un recordatorio de todo lo que había perdido. Los niños ya eran adultos para entonces. Luciana, la mayor, vivía en Roma con su marido abogado y sus 2 hijos que apenas me conocían. Giuseppe Jr., mi hijo del medio, estaba en Estados Unidos, en Chicago, con una vida tan ocupada que nuestras llamadas telefónicas se habían reducido a felicitaciones de cumpleaños. Y Marco, el menor, vivía en Florencia, divorciado, amargado, sin ganas de hablar con nadie, mucho menos conmigo. Durante 8 años me las arreglé solo en ese apartamento. Cocinaba mis propias comidas, aunque cada vez más simples, porque ¿qué sentido tenía hacer un guiso elaborado para comer solo? Limpiaba lo mínimo necesario, porque ¿para qué mantener impecable una casa donde nunca entraba nadie? Las visitas de mis hijos se fueron espaciando. Al principio venían cada 2 o 3 meses, luego cada 6. Después solo en Navidad, y ni siquiera todos juntos. Luciana pasaba por Milán de camino a algún otro sitio y me dedicaba 2 horas de su apretada agenda. Giuseppe Jr. dejó de venir del todo. Decía que los vuelos eran caros y que tenía mucho trabajo. Marco apareció una vez en 2005. Bebió medio litro de grappa sin decir palabra y se fue. Los nietos eran completos extraños. Cuando Luciana los traía, se quedaban pegados a sus teléfonos celulares, esos aparatos nuevos que todos tenían y que a mí me parecían una invasión. Intentaba preguntarles sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre cualquier cosa, pero sus respuestas eran monosílabos de cortesía. Sabía que en cuanto salieran de mi casa, me olvidarían hasta la próxima visita obligada. Ni siquiera estoy seguro de que supieran mi apellido completo. La soledad a los 80 años no es como la soledad de los jóvenes. Los jóvenes pueden estar solos temporalmente, pero tienen futuro, tienen posibilidades, tienen tiempo para cambiar las cosas. A los 86, la soledad se siente definitiva. Es saber que así será hasta el final, que no hay sorpresas esperando, que cada día será igual al anterior, solo que con un poco menos de fuerza en las piernas y un poco más de olvido en la memoria. Me levantaba a las 6 de la mañana por pura costumbre de una vida de trabajo, pero no tenía nada que hacer. Desayunaba café con leche y pan tostado viendo las noticias de la televisión. Después salía a caminar unas pocas cuadras, cada vez menos porque me cansaba más rápido. Compraba el periódico, lo leía en un banco de la plaza, volvía a casa, almorzaba algo sencillo, dormía la siesta, me despertaba desorientado sin saber qué día era, cenaba, veía más televisión, me iba a dormir. Esa era mi vida, una repetición sin sentido de días idénticos. Dejé de ir a misa porque no soportaba las miradas de lástima de los feligreses más jóvenes. Había sido católico toda mi vida, pero de esos católicos de costumbre, de los que van porque es lo que se hace,
porque sus padres iban, porque es lo correcto. Nunca tuve una fe profunda ni una relación personal con Dios. Rezaba el rosario a veces, más por hábito que por devoción. Cuando Paola murió, le reclamé a Dios en silencio por llevársela, pero ni siquiera ese reclamo era apasionado. Era más bien un trámite, una queja formal que sabía que nadie escucharía. Mi salud empezó a deteriorarse ese verano de 2006. Nada grave, según los médicos, solo el desgaste normal de un cuerpo de 86 años. Pero las escaleras de mi edificio sin ascensor se volvieron una montaña. Subir 3 pisos con las bolsas del mercado me dejaba jadeando, con dolor en las rodillas y miedo de caerme. Una vez me caí en el baño, nada serio, pero estuve tirado en el suelo 15 minutos antes de poder levantarme. Ese día entendí el verdadero terror de la vejez: caerse y no poder levantarse, gritar y que nadie te escuche, morir solo en el piso del baño y que te encuentren días después cuando los vecinos se quejen del olor. Llamé a Luciana esa noche, asustado, necesitando escuchar una voz familiar. Le conté de la caída. Esperaba preocupación, tal vez un ofrecimiento de venir a visitarme o de buscar alguna ayuda. Lo que recibí fue un suspiro de cansancio y su voz profesional, esa voz que usaba con sus clientes, no con su padre. Me dijo que ya había estado pensando en mi situación, que era obvio que ya no podía vivir solo, que había estado investigando opciones. La palabra asilo no la dijo en esa llamada, pero la implicación estaba clara. 2 semanas después apareció en mi puerta sin avisar. Llevaba un maletín de cuero elegante y esa expresión de eficiencia que había perfeccionado en su carrera. No vino sola. Trajo a su marido, Alberto, un hombre que siempre me había parecido frío, más interesado en sus casos legales que en las personas. Se sentaron en mi sala, en el sofá donde Paola y yo habíamos visto tantas películas juntos, y sacaron folletos. Folletos brillantes con fotos de ancianos sonrientes jugando a las cartas, de habitaciones luminosas, de jardines bien cuidados, Casa di Riposo San Giuseppe, residencia asistida de primera categoría, me explicó Luciana, enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, comidas balanceadas, compañía de otros residentes. Mientras ella hablaba con entusiasmo forzado sobre las ventajas del lugar, yo miraba esos folletos y solo veía una cosa: el final, el depósito donde se guarda a los viejos que ya no sirven, el último escalón antes del cementerio. Intenté protestar, decirles que estaba bien, que solo había sido una caída sin importancia, que podía seguir cuidándome solo. Pero Luciana tenía respuesta para todo. Ya había hablado con mis otros hijos, me informó. Giuseppe Jr. estaba de acuerdo desde Estados Unidos. Marco también, aunque según ella le costó mucho localizarlo. Los 3 habían acordado que era lo mejor para mí. Dividirían los costos entre ellos. Ya habían apartado una habitación. La fecha de ingreso era el 17 de octubre. No hubo discusión real, no hubo consulta sobre lo que yo quería. Fue una decisión tomada, un hecho consumado presentado con cortesía, pero con firmeza. Alberto sacó papeles del maletín. Necesitaban mi firma en varios documentos: autorizaciones médicas, transferencias de poder, acuerdos financieros. Me explicó cada uno con esa voz monótona de abogado, pero yo apenas escuchaba. Mis manos temblaban cuando firmé, no por Parkinson ni por ninguna enfermedad, sino por la humillación pura de ese momento. 86 años de vida, de trabajo, de criar una familia, de pagar hipotecas y educar hijos, reducidos a una firma temblorosa en formularios que ni siquiera leí completamente. Cuando se fueron, me quedé sentado en esa sala silenciosa por horas.
No encendí la televisión, no preparé cena. Solo me quedé ahí, con los folletos del asilo sobre la mesa de café, sintiendo cómo mi vida se cerraba como un libro que nadie volvería a abrir. Me serví un vaso de grappa, luego otro más. No era alcohólico, nunca lo había sido, pero esa noche necesitaba adormecer algo que no tenía nombre. No era solo tristeza o rabia, era algo peor. Era la confirmación de que me había convertido en un estorbo, en un problema que había que resolver, en un viejo que ya no importaba. Oye, una pausa rápida. Me encantaría saber desde dónde conectas hoy. Deja un comentario con tu ubicación. Siempre es increíble ver cómo crece esta comunidad por todo el mundo. Y si aún no te has suscrito, por favor, hazlo ahora. Tu apoyo lo es todo y me ayuda a seguir contando historias que realmente importan. Las 3 semanas siguientes fueron extrañas. Luciana llamaba cada 2 días para coordinar detalles del traslado, qué muebles quería llevar al asilo, cuáles se venderían, qué hacer con el apartamento. Hablaba del asilo como si fuera un hotel de lujo, como si me estuviera haciendo un favor enorme. Yo respondía con monosílabos, dejándola decidir todo. ¿Qué más daba? Empecé a empacar mis pertenencias sin ganas, metiendo en cajas recuerdos de toda una vida, fotos de Paola joven, de nuestros hijos pequeños, de vacaciones en la costa que parecían de otra realidad, libros que había leído, objetos que había coleccionado, todo convirtiéndose en basura o en cosas para donar. El 26 de septiembre, martes, era el aniversario de la muerte de Paola. 8 años desde que la había perdido. Normalmente iba al cementerio ese día, llevaba flores, pasaba un rato junto a su tumba hablándole de cosas sin importancia. Pero ese año no fui, no tenía fuerzas, me quedé en casa, bebiendo más grappa de la que debía, hundido en una autopiedad de que sabía que era patética, pero que no podía evitar. Miraba las fotos de Paola y me preguntaba qué pensaría ella de todo esto. Probablemente me regañaría por autocompadecerme, por no luchar más, por dejar que los niños decidieran por mí, pero ella no estaba para regañarme, nadie estaba. Estaba en ese estado, entre la borrachera y la desesperación, cuando sonó el timbre de la puerta. Eran casi las 7 de la tarde. No esperaba a nadie. Pensé en ignorarlo, pero el timbre siguió sonando, insistente, molesto. Me levanté maldiciendo entre dientes, tambaleándome un poco por el alcohol. Abrí la puerta preparado para gritarle a quien fuera que estuviera molestando, probablemente algún vendedor de enciclopedias o testigo de Jehová, pero no era un vendedor, era un chico, un adolescente delgado con aspecto enfermizo. Tendría 15 o 16 años, calculé. Estaba muy pálido, con ojeras profundas, pero tenía una sonrisa extraña, una sonrisa que no encajaba con su apariencia de enfermo. Llevaba unos tenis viejos, zurrados, pantalones vaqueros y una camiseta simple, nada especial, pero sus ojos tenían algo, una intensidad que me hizo detenerme antes de cerrarle la puerta en la cara. Me llamó por mi nombre completo, Antonio Ferrero, con una familiaridad que me desconcertó. Dijo que se llamaba Carlo y que venía a entregarme algo. Llevaba un sobre pardo en las manos. Le dije que no había pedido nada, que debía ser un error de dirección, pero él insistió en que no era un error, que lo que traía era específicamente para mí. Me pidió permiso para entrar, solo un minuto, dijo. Había algo en su voz, una mezcla de urgencia y gentileza que desarmó mi irritación alcohólica. No sé por qué, pero lo dejé pasar. Se sentó en la poltrona de Paola, esa que nadie había usado desde que ella murió. Algo en mí se molestó por eso, pero no dije nada. El chico fue directo al punto, sin preámbulos. Me dijo que sabía que yo pensaba
que ya había vivido todo lo que tenía que vivir, que estaba esperando solo la muerte en un asilo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Le pregunté quién le había dicho eso, si mi hija lo había mandado, si era algún tipo de trabajador social del asilo. Pero él negó con la cabeza. Me dijo que nadie lo había mandado, que él simplemente sabía que en sus sueños Dios le había mostrado mi situación y le había dicho que viniera a contarme una verdad. Mi escepticismo de viejo amargado se activó inmediatamente. Le dije que no estaba de humor para sermones religiosos, que si venía a convertirme o a venderme Biblias podía irse por donde había venido, pero el chico, Carlo, no se inmutó. Abrió el sobre pardo que traía y sacó algo que me dejó sin respiración. Era una fotografía vieja, desgastada por el tiempo, en blanco y negro. En esa foto aparecía yo, pero no el yo de 86 años arrugado y derrotado. Era yo a los 25 años, con uniforme militar, sosteniendo a un bebé en brazos. El mundo se detuvo en ese momento. Esa foto no debería existir. Yo había destruido todas las copias, o eso creía, hacía 61 años. Era una foto que guardaba el secreto más oscuro de mi vida, el pecado que había enterrado tan profundo que a veces lograba convencerme de que nunca había sucedido. Pero ahí estaba, en las manos de un chico desconocido, la prueba física de mi vergüenza más grande. Le pregunté con voz temblorosa cómo había conseguido esa foto. Mis piernas apenas me sostenían. Carlo me miró con una compasión que no tenía sentido en alguien tan joven, y entonces comenzó a contarme mi propia historia, esa que yo había escondido incluso de Paola, esa que había jurado llevarme a la tumba. Me contó que yo había tenido un hijo antes de casarme con Paola. Un hijo llamado Giuseppe, no Giuseppe Jr., como bauticé a mi segundo hijo legítimo, sino el Giuseppe original, el primero, el que abandoné. Me contó que ese bebé de la foto nació en 1944, cuando yo tenía 25 años y estaba en el servicio militar. Su madre era una chica de Nápoles, Rosa, con quien tuve un romance breve durante la guerra. Cuando me dijo que estaba embarazada, entré en pánico. Era pobre, joven, asustado. No estaba listo para ser padre. Le di algo de dinero y desaparecí. Cambié de ciudad. Corté todo contacto. Nunca supe qué pasó con ella o con el bebé hasta ese momento. Carlo me explicó todo esto con detalles que era imposible que supiera. Me dijo que Rosa crió sola a Giuseppe, trabajando de costurera, pasando hambre, haciendo lo imposible. Me contó que Giuseppe creció sabiendo que su padre lo había abandonado, pero que Rosa le enseñó a no odiarme, que le decía que probablemente yo tenía mis razones. Cuando Rosa murió en 1970, Giuseppe intentó buscarme, averiguó mi nombre completo, supo que vivía en Milán, pero nunca se atrevió a contactarme. Tuvo miedo de que lo rechazara de nuevo, de arruinar la familia que yo había construido. Giuseppe se casó, me contó Carlo, y tuvo un hijo, un niño llamado Marco. Trabajó toda su vida como mecánico en Turín, vivió una vida humilde pero digna, y hace 3 años, en 2003, murió de cáncer. Pero antes de morir, me dijo Carlo con esa voz suave pero firme, Giuseppe me perdonó. Le dijo a su hijo Marco que perdonaba al padre que nunca conoció, que no guardaba rencor, que entendía el miedo que yo debía haber tenido. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas arrugadas. Eran lágrimas de 61 años de culpa contenida, lágrimas por el hijo que abandoné, por Rosa que crió sola a un niño en la pobreza de posguerra, por Giuseppe que vivió y murió sin conocerme. Todo ese tiempo yo había construido una familia nueva, había criado 3 hijos, había sido un padre presente para ellos, mientras mi primogénito crecía sin mí, sabiendo que existía, pero que lo había rechazado. Pero Carlo no había terminado.
Me dijo que Giuseppe tuvo un hijo, Marco, mi nieto, un joven de 23 años que vivía en Turín. Marco no sabía que yo existía, me explicó. Giuseppe nunca le contó mi nombre ni le dio detalles sobre mí. Solo le dijo que su abuelo había estado ausente, pero Carlo insistió en que Marco me necesitaba. Era músico, tocaba violín en las calles para sobrevivir, luchaba con la depresión desde la muerte de su padre, se sentía solo y sin raíces. Y yo, me dijo Carlo, mirándome fijamente, también necesitaba a Marco, necesitaba la oportunidad de redimir mi peor error, de conocer al nieto que ni siquiera sabía que tenía, de construir algo verdadero antes de morir. Le pregunté entre sollozos cómo sabía todo eso, quién era realmente. El chico se levantó de la poltrona, apoyándose en la mesa porque claramente estaba débil, enfermo. Me explicó que él sabía todo esto porque Dios se lo había mostrado, porque su misión en esta tierra era conectar personas, unir familias rotas, llevar mensajes de esperanza. Me dijo que mi vida no había terminado, que no iba a ir a ningún asilo. Me dijo que mi destino era ir a Turín, encontrar a Marco, contarle la verdad y descubrir que la familia no es solo la que te abandona, sino también la que te espera sin saber que existes. Carlos sacó un papel de su bolsillo y lo puso en mi mano temblorosa. Era una dirección en Turín y una nota escrita a mano. Me explicó que Marco tocaba violín en la Piazza Castello todos los jueves a las 7 de la tarde. Me dio instrucciones específicas. Debía ir el primer jueves después de su muerte, exactamente una semana después de que él muriera. Marco tocaría una canción especial ese día, una canción que mi madre solía cantarme cuando yo era niño, una canción que nadie más conocía, que nunca había compartido con nadie, ni siquiera con Paola. Cuando escuchara esa canción, me dijo, sabría que todo lo que me había contado era verdad. Intenté hacer más preguntas, detenerlo, entender mejor. Pero Carlo ya caminaba hacia la puerta. Le grité que esperara, que me explicara más. Le pregunté cómo iba a morir, si estaba tan enfermo como parecía. Se dio vuelta en la puerta y me miró con esa sonrisa triste pero tranquila. Me confirmó que tenía leucemia, que ya sabía la fecha exacta de su muerte, el 12 de octubre de 2006. Me pidió que no sintiera lástima por él, que él estaba feliz, que su misión era precisamente esta, conectar personas, y que la mía apenas comenzaba. Y se fue, dejándome ahí de pie con la foto antigua, el papel con la dirección y un mundo de emociones que no sabía cómo procesar. Las 2 semanas siguientes fueron surrealistas. No le conté nada a Luciana ni a mis otros hijos. Seguí fingiendo que todo estaba bien, que aceptaba mi destino en el asilo, pero por dentro estaba en crisis. Intenté investigar sobre ese chico, Carlo. Descubrí en internet, con la ayuda de un vecino joven, que efectivamente había un Carlo Acutis hospitalizado en Monza por leucemia. Intenté ir a visitarlo, tomar un tren hasta allá, pero en el hospital no me dejaron verlo. Las enfermeras me dijeron que solo familiares cercanos tenían permiso. Me quedé afuera del hospital por horas, esperando alguna señal, alguna confirmación de que lo que me había pasado era real y no una alucinación alcohólica. El 12 de octubre, un jueves, encontré la noticia en un pequeño periódico católico. Carlo Acutis había muerto esa madrugada. Había una foto de él, el mismo chico pálido que había tocado mi timbre. El artículo era breve. Mencionaba que era un joven conocido por su devoción religiosa, que había ofrecido su sufrimiento por la iglesia, que había usado internet para evangelizar. Sentí un dolor profundo en el pecho, como si hubiera perdido a alguien muy cercano. Era absurdo, solo lo había visto una vez, pero sentía que había perdido a un nieto que apenas había conocido. Ese día tomé una decisión.
El asilo estaba programado para el 17 de octubre. Faltaban 5 días. Llamé a Luciana y le dije que cancelara todo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego una explosión. Me gritó que todo estaba pagado, que ya habían dado el depósito, que habían coordinado todo con mis otros hermanos. Su voz tenía esa mezcla de frustración e impaciencia que me había hecho sentir como un estorbo. Pero esta vez no me dejé intimidar. Le dije, con una firmeza que no sentía desde antes de que Paola muriera, que entonces perdieran el depósito, que no iba a ir, que había cambiado de opinión. Colgó furiosa. Llamó 3 veces más ese día, cada vez más alterada. También llamó Giuseppe Jr. desde Chicago, con esa voz condescendiente de quien habla con un niño caprichoso. Me dijo que estaba siendo irracional, que a mi edad no podía vivir solo, que el asilo era lo mejor. Le dije que dejara de tratarme como senil, que estaba perfectamente cuerdo y que había tomado una decisión. También colgó molesto. Incluso Marco, que casi nunca llamaba, me contactó. Me preguntó sin rodeos si me estaba volviendo loco, si había dejado de tomar alguna medicación. Les dije a todos lo mismo. No iba al asilo y punto. No les di explicaciones. No les conté sobre Carlo, ni sobre Giuseppe, ni sobre el nieto en Turín. Era mi secreto, mi misión, mi última oportunidad de hacer algo que importara. El jueves 19 de octubre, exactamente una semana después de la muerte de Carlo, tomé un tren a Turín. Luciana había dejado de llamarme después de aceptar con rabia que no iba a cambiar de opinión. Mis hijos probablemente estaban en algún chat grupal hablando de mi deterioro mental, planeando cómo forzarme legalmente al asilo. No me importaba. Llevaba puesto mi único traje decente, el que usaba para funerales, y en el bolsillo la foto antigua y la dirección de la Piazza Castello. El viaje en tren fue largo y ansioso. Repasaba una y otra vez lo que Carlo me había dicho. Parte de mí seguía pensando que todo era imposible, que estaba persiguiendo fantasías, que me encontraría con un violinista cualquiera y nada de esto tendría sentido. Pero otra parte, una parte que había estado dormida por años, sentía esperanza. Era una sensación que había olvidado, esa anticipación de que algo bueno podía pasar, de que la vida todavía guardaba sorpresas. Llegué a Turín a las 6 de la tarde. Encontré la Piazza Castello sin problemas. Era un espacio amplio, hermoso, rodeado de edificios históricos. Había turistas paseando, palomas por todas partes, algunos músicos callejeros en diferentes puntos. Me senté en un banco y esperé. Mi corazón latía fuerte. Cada vez que veía a alguien con un instrumento musical, me incorporaba, pero ninguno era el violín. A las 7 en punto escuché la primera nota. Venía de un rincón de la plaza, cerca de una fuente. Me levanté y caminé hacia allá con mis pasos lentos de anciano. Ya había un pequeño grupo de personas formando un semicírculo alrededor del músico. Me acerqué abriéndome paso con disculpas y lo vi, Marco. Aunque nunca lo había visto antes, supe inmediatamente que era él. Tenía los ojos de Rosa, la mujer que había dejado embarazada 62 años atrás. Tenía el cabello oscuro, rizado como el mío cuando era joven. Era delgado, llevaba ropa gastada pero limpia y sostenía un violín con una delicadeza que contrastaba con el ambiente callejero. Parecía concentrado, perdido en su música, ajeno a la pequeña multitud que se había reunido. Comenzó a tocar. Las primeras notas me erizaron la piel y cuando la melodía se desarrolló completamente, mis piernas fallaron. Tuve que sentarme en el borde de la fuente porque el impacto fue físico.
Era Mamma son tanto felice, una canción napolitana antigua que mi madre, muerta en 1952, me cantaba para dormirme cuando yo era niño. Una canción que nunca, jamás le había mencionado a nadie. No se la canté a mis hijos, no se la mencioné a Paola, no la tarareé en la ducha. Era un recuerdo tan privado que a veces me preguntaba si realmente había existido o si mi memoria lo había inventado, pero ahí estaba, fluyendo del violín de mi nieto desconocido en una plaza de Turín. Las lágrimas empezaron a caer sin control. La gente alrededor probablemente pensó que era un viejo sentimental emocionado por la música. No sabían que estaban presenciando un milagro personal, una confirmación imposible de que todo lo que Carlo me había dicho era verdad. Cuando Marco terminó de tocar, el pequeño público aplaudió y depositó algunas monedas en el estuche abierto del violín. Yo me quedé sentado, secándome las lágrimas con un pañuelo arrugado, esperando a que la gente se dispersara. Necesitaba hablar con él a solas, necesitaba decirle todo, pero estaba aterrado. Tenía 86 años y estaba aterrado como un niño. Cuando por fin la plaza se vació un poco y Marco comenzó a guardar su violín, me levanté y me acerqué con pasos inseguros. Le dije que disculpara la interrupción, que podía hacerle una pregunta sobre la canción que acababa de tocar. Me miró con cortesía, con esa expresión neutral que tienen los artistas callejeros acostumbrados a interacciones breves con desconocidos. Le pregunté por qué había elegido esa canción en particular. Debió notar algo en mi voz, alguna urgencia, porque su expresión cambió. Me respondió que era una canción extraña, lo sabía, no muy conocida. Me contó que su padre solía cantársela cuando era pequeño, que su padre, Giuseppe, había muerto hacía 3 años y que esa era su forma de mantenerlo vivo, tocando la canción que compartían. Me dijo que su padre le había contado que su propia abuela, a quien Giuseppe nunca conoció, cantaba esa canción, que era una tradición familiar fantasma transmitida a través de la ausencia. Respiré profundo. Le pregunté directamente si su padre se llamaba Giuseppe. Marco se quedó inmóvil, con el violín a medio guardar. Me preguntó cómo sabía eso, quién era yo. Y ahí, de pie en esa plaza fría de Turín, con el sonido de las palomas y el murmullo lejano del tráfico, le conté todo. Le dije mi nombre completo. Le conté sobre Rosa, su abuela que murió cuando su padre tenía 26 años. Le hablé del romance en Nápoles durante la guerra, del embarazo, de mi cobardía. Le confesé que había abandonado a Giuseppe antes de que naciera, que nunca lo conocí, que nunca fui su padre en ningún sentido real. Le mostré la foto antigua, la única prueba física que tenía. Le expliqué cómo había construido otra familia, criado otros hijos, vivido toda una vida mientras mi primogénito crecía sin mí. Le conté sobre Carlos, sobre la visita imposible, sobre la foto que no debería existir, sobre la predicción de esta canción exacta en este momento exacto. Le dije que su padre había muerto perdonándome, que Carlo me lo había revelado, que ese perdón era un regalo que no merecía, pero que necesitaba desesperadamente. Le expliqué que yo también estaba muriendo, no de una enfermedad, sino de irrelevancia, que había estado a días de ser enviado a un asilo por hijos que me veían como un estorbo. Marco me escuchó en silencio absoluto. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas a medida que yo hablaba. Cuando terminé, nos quedamos ahí de pie, 2 desconocidos que compartían sangre, mirándonos en medio de una plaza italiana. Y entonces él hizo algo que no esperaba. Me abrazó, fuerte, como solo los jóvenes pueden abrazar,
con toda la fuerza de su cuerpo y lloró en mi hombro arrugado. Me dijo entre sollozos que su padre siempre había hablado con amor del padre ausente, que Giuseppe le había contado que perdonaba a su padre, quienquiera que fuera, porque sabía que probablemente había tenido miedo, que había sido joven, que la vida a veces nos pone en situaciones imposibles. Marco me contó que después de que su padre murió, él había quedado completamente solo. Su madre había fallecido de parto cuando él nació, así que Giuseppe había sido su única familia. Los últimos 3 años había estado a la deriva, tocando en plazas para sobrevivir, sintiéndose sin raíces, sin historia, sin futuro. Me preguntó entre lágrimas si podía llamarme nonno, abuelo. 86 años viví en esta tierra y nunca, ni una sola vez, alguien me había llamado así con verdadero afecto. Mis nietos biológicos, los hijos de Luciana, Giuseppe Jr. y Marco, me llamaban abuelo por obligación en las raras ocasiones que nos veíamos, pero era una palabra vacía. Cuando mi nieto Marco, el que no debería existir según mi historia oficial, me llamó nonno, algo se rompió y se sanó al mismo tiempo dentro de mí. Esa noche cenamos juntos en una pequeña trattoria cerca de la plaza. Me contó toda su vida, me habló de su padre Giuseppe, de cómo había sido un hombre bueno, trabajador, humilde. Me describió la pequeña casa en las afueras de Turín donde había crecido, el taller mecánico donde su padre trabajaba 12 horas al día para darle una vida digna. Me contó que su padre lo había animado a estudiar música, a pesar de que era una carrera incierta, que siempre le decía que persiguiera su pasión. Me explicó cómo después de la muerte de su padre no pudo seguir pagando el conservatorio, cómo había caído en depresión, cómo había contemplado el suicidio más de una vez. También le conté yo. Le hablé de Paola, del matrimonio que tuvimos, de los 3 hijos que criamos. Le confesé mi pecado original, mi cobardía con Rosa y con Giuseppe. Le expliqué cómo había compartimentado mi vida, cómo había enterrado ese secreto tan profundo que casi llegué a creer que no existía. Le hablé de mi vejez solitaria, de hijos que me visitaban por obligación, de la decisión del asilo, de sentirme descartable. Hablamos hasta que el restaurante cerró. El dueño tuvo que pedirnos amablemente que nos fuéramos porque necesitaba cerrar. Salimos a la calle y seguimos hablando, caminando despacio por el Turín nocturno. Marco me preguntó dónde me estaba quedando. Le dije que no había pensado en eso, que había venido en un impulso, que probablemente debía buscar un hotel. Me dijo que eso era ridículo, que me quedara en su apartamento, que era pequeño, pero que tenía un sofá cómodo. Su apartamento era minúsculo, un estudio en un edificio viejo sin ascensor, 3er piso. Me costó subir las escaleras, pero no me quejé. El espacio era básico, una cama individual, un sofá raído, una mesa pequeña, una cocina del tamaño de un armario. Las paredes estaban cubiertas de partituras y fotos de su padre. Me mostró una en particular, Giuseppe de mediana edad, sonriendo frente al taller mecánico. Tenía mis ojos, era innegable, era mi hijo al que nunca conocí. Esa noche dormí en ese sofá incómodo y tuve el mejor descanso que había tenido en años. Por primera vez desde la muerte de Paola, sentí que mi vida tenía un propósito más allá de esperar el final. Me desperté temprano por costumbre de viejo y encontré a Marco preparando café. Desayunamos juntos, hablando de planes. Le dije que tenía que volver a Milán, arreglar asuntos, recoger cosas, cerrar capítulos, pero le prometí que volvería, que si él me aceptaba en su vida, yo quería estar presente. Marco me miró con una seriedad que no había mostrado antes. Me dijo que él necesitaba un abuelo tanto como yo necesitaba un nieto.
que los últimos 3 años había estado completamente solo, sin familia, sin raíces, que conocerme era como encontrar un pedazo que no sabía que le faltaba. Me pidió que considerara mudarme a Turín, que viviéramos cerca, que construyéramos la familia que ambos habíamos perdido. Volví a Milán 2 días después con una misión clara. Luciana apareció en mi apartamento furiosa, exigiendo explicaciones. Le conté todo. Su reacción fue predecible: incredulidad, luego rabia, luego desprecio. Me acusó de senil, de estar inventando fantasías, de querer arruinar las decisiones sensatas que habían tomado por mi bien. Le mostré la foto antigua, le conté sobre Carlo, sobre Marco, sobre la canción Imposible. Ella se rió con amargura, me dijo que estaba cayendo en algún tipo de estafa, que alguien se estaba aprovechando de mi vejez vulnerable. No intenté convencerla más. Me di cuenta de que Luciana, mi hija mayor, a quien creía que le importaba, en realidad solo quería resolver el problema que yo representaba. El asilo no era para mi bien, era para su conveniencia. Le dije que se quedara con el depósito que había pagado, que hiciera lo que quisiera con mis muebles, que yo me iría a Turín. Se fue dando un portazo. No me importó. Giuseppe Jr. llamó desde Chicago. Fue una conversación breve y fría. Me dijo que respetaba mi decisión, pero que era un error, que me arrepentiría, que cuando necesitara ayuda no contara con ellos. Le dije que estaba bien, que había vivido 86 años sin necesitar su ayuda real y que podría seguir haciéndolo. Tampoco intentó entender. Marco, mi hijo menor, ni siquiera se molestó en llamar. Me llegó un mensaje de texto conciso diciéndome que si quería arruinar mi vida era mi problema. Un mes después me mudé a Turín, vendí mi apartamento de Milán. Con ese dinero compré un pequeño piso en el mismo edificio donde vivía Marco, 2 pisos más abajo. No era gran cosa, un espacio modesto de 2 habitaciones, pero era mío y estaba cerca de mi nieto. Empezamos a construir rutinas, cenábamos juntos 2 veces por semana, siempre martes y viernes. Yo cocinaba recetas que Paola me había enseñado, platos napolitanos que conectaban con nuestras raíces. Marco me contaba sobre sus presentaciones callejeras, sobre sus sueños de tocar algún día en una orquesta real. Le ayudé económicamente cuando pudo volver al conservatorio. No era rico, pero la venta del apartamento me había dejado un pequeño colchón. Ver su felicidad cuando le dije que podía pagar su matrícula fue mejor que cualquier cosa que hubiera comprado para mis otros hijos o nietos. Marco se esforzó como nunca. En 2 años terminó sus estudios. Ahora, en 2009, toca en una pequeña orquesta regional. No es la Scala de Milán, pero es digno, es su pasión y está orgulloso. Yo, a mis 89 años ahora, sigo vivo, no espectacularmente, no haciendo grandes cosas, pero vivo de verdad, no solo respirando. Camino despacio por las calles de Turín. Voy a escuchar a Marco tocar cuando tiene presentaciones. Tenemos conversaciones profundas sobre Giuseppe, sobre Rosa, sobre el perdón, sobre la familia. He llorado más en estos 3 años que en toda mi vida anterior, pero son lágrimas buenas, lágrimas de sanación. Luciana no me habla. Llamó una vez el primer año preguntando si seguía vivo, más por curiosidad morbosa que por afecto. Le dije que sí, que estaba bien, que era feliz. Colgó sin despedirse. Giuseppe Jr. envía un mensaje de feliz cumpleaños cada año, nada más. Marco, mi hijo menor, murió el año pasado de cirrosis. Nunca nos reconciliamos. A veces siento tristeza por eso, pero también he aprendido que no puedo forzar relaciones que no quieren existir.
Marco, mi nieto, se casó hace 6 meses. Conoció a una violinista de la orquesta, una chica hermosa y talentosa llamada Sofía. Yo los casé, no literalmente por supuesto, pero organicé la pequeña boda en una iglesia de Turín. Caminé con Marco hacia el altar en lugar de su padre ausente. Lloré durante toda la ceremonia. Sofía me llama nonno también. Hace 2 meses me contaron que esperan un bebé. Voy a ser bisabuelo. Voy a conocer a mi bisnieto, algo que nunca imaginé posible cuando estaba firmando papeles para el asilo. Carlo Acutis murió a los 15 años y cambió mi destino. Un chico enfermo que usó sus últimos días para conectar a un viejo amargado con un nieto que no sabía que existía. He investigado sobre él, he leído sobre su vida, sobre su devoción, sobre los milagros que se le atribuyen. Hay gente que pide su beatificación, que dice que fue un santo moderno. Yo no sé de esos procesos eclesiásticos formales, pero sé que para mí fue un santo. Me salvó de morir en vida, de terminar mis días en un asilo sintiendo que no importaba, que no servía, que era descartable. Antes de seguir, tengo mucha curiosidad. ¿Desde dónde me estás viendo? Déjame tu ciudad o país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y si este relato te está aportando algo, por favor, dale al botón de suscribirse. Me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas experiencias con todas ustedes. Si estás escuchando esto y tienes 70, 80, 90 años, si sientes que ya no importas, que eres una carga, que tu vida ya pasó, déjame decirte algo como alguien que estuvo exactamente ahí. Mientras respiras hay propósito. No sé cuál será el tuyo. Tal vez no sea tan dramático como encontrar un nieto perdido. Tal vez sea algo más simple, pero existe. Y a veces Dios manda a las personas menos esperadas para recordártelo. Yo estaba a 3 semanas de ser enviado a un asilo, 3 semanas de que mi vida oficialmente terminara, de convertirme en un número en una institución, de esperar la muerte viendo televisión en una sala común con otros descartados. Un chico de 15 años con leucemia tocó mi timbre y me mostró que todavía tenía una historia por escribir. Me dio un sobre con una foto imposible y una dirección que cambió todo. No todos tendremos una visita de Carlo Acutis, pero todos tenemos la opción de no rendirnos, de no aceptar el guión que otros escriben para nosotros. Luciana decidió que yo debía ir al asilo. Mis otros hijos estuvieron de acuerdo. Era conveniente, sensato, práctico, pero no era mi historia. Y cuando tuve la valentía de decir que no, de arriesgarme a parecer loco, de perseguir algo que sonaba imposible, mi vida real comenzó. Tengo 89 años ahora, camino con bastón, me canso rápido, olvido cosas, pero importo. Marco me necesita, Sofía me quiere, el bebé que viene va a conocer a su bisabuelo cuando muera, y llegará pronto porque la muerte siempre llega. Alguien va a llorarme de verdad. Alguien va a extrañarme de verdad. Mi tumba no va a ser solo una obligación de visitar el Día de los Muertos. Y todo porque un santo adolescente de tenis viejos apareció en mi puerta con una verdad que yo había enterrado, que había un hijo que perdonó, un nieto que esperaba y una última oportunidad de ser abuelo de verdad. Giuseppe, mi primer hijo al que abandoné, nunca me conoció, pero me perdonó. Ese perdón transmitido a través de Carlo me liberó de 60 años de culpa. No borra lo que hice. Rosa crió sola a un niño en la pobreza de posguerra por mi cobardía. Giuseppe creció sin padre por mi egoísmo. Eso no cambia, pero el perdón me dio permiso para intentar ser mejor en el tiempo que me queda, para ser el abuelo que nunca pude ser padre, para darle a Marco lo que nunca le di a Giuseppe.
No es justicia, no equilibra la balanza, pero es algo. Es redención parcial, es gracia inmerecida. Es lo que Carlo me trajo esa noche de septiembre. A veces me siento en la ventana de mi apartamento en Turín y miro la calle. Veo pasar a gente mayor, encorvados, solos, invisibles. Me veo a mí mismo hace 3 años y quiero gritarles que no se rindan, que no acepten ser descartados, que mientras haya aliento hay posibilidad. Pero solo puedo contar mi historia y esperar que alguien la escuche. Carlo Acutis está enterrado en Asís ahora. He ido 2 veces a visitar su tumba. La primera vez fui solo, llorando, agradeciéndole a un chico muerto por salvarme la vida. La segunda vez fui con Marco. Le conté toda la historia completa que no le había contado antes, los detalles de esa visita imposible, las palabras exactas que Carlo me dijo, la foto que no debería existir. Marco también lloró. Rezamos juntos frente a la tumba de un santo no oficial que conectó a 2 desconocidos que compartían sangre. No soy más religioso ahora que antes. Sigo siendo católico de la manera italiana, cultural más que devocional, pero ahora cuando voy a misa los domingos con Marco y Sofía, ya no es solo por costumbre, es por gratitud, gratitud a un Dios que me vio cuando yo era invisible, que me envió un mensajero cuando yo estaba sordo, que me dio una última oportunidad cuando yo creía que se habían acabado. Mi mensaje para ti, quien quiera que seas, tengas la edad que tengas, es simple. Tu vida no acaba cuando otros deciden que ya no eres útil. No acaba cuando te mandan al asilo, cuando dejan de llamarte, cuando te tratan como mueble. Tu vida acaba cuando Dios decide, no cuando tu familia decide. Y a veces, en el último minuto, cuando ya firmaste los papeles de tu propia irrelevancia, Dios manda a alguien a tocar tu puerta. Para mí fue un chico enfermo con tenis viejos y una sonrisa imposible. Para ti puede ser otra cosa, pero mantén los ojos abiertos, no te rindas, no aceptes el guión, porque mientras respiras tu historia sigue escribiéndose. Y los finales más hermosos a veces vienen cuando menos los esperas, cuando ya habías aceptado que no habría final feliz. Yo iba camino al asilo. Terminé camino a ser bisabuelo, todo porque un santo de 15 años me recordó que Dios no desperdicia vidas, ni siquiera las de viejos amargados de 86 años que abandonaron a su primer hijo y construyeron familias sobre secretos enterrados. Hay redención disponible hasta el último aliento. Hay familia esperando donde menos imaginas. Hay propósito escondido en los lugares más dolorosos de tu pasado. Carlo Acutis sabía eso y usó su propia muerte inminente para recordármelo. Por eso le cuento su historia a quien quiera escuchar. Por eso lloro cada vez que alguien menciona asilos de ancianos. Por eso abrazo a Marco cada vez que lo veo, porque sé que pude haberme perdido esto. Pude haber muerto sin conocerlo, sin saber que Giuseppe me perdonó, sin descubrir que la familia se puede reconstruir incluso sobre ruinas de 60 años. Así que no te rindas, no importa qué edad tengas, no importa qué errores cargues, no importa quién te haya descartado. Mientras respiras hay esperanza, mientras lates hay propósito. Y a veces, solo a veces, Dios manda a un santo adolescente para probártelo. Esta es mi historia, la historia de Antonio Ferrero, quien a los 86 años estaba muerto en vida y quien a los 89 está más vivo que nunca. Gracias, Carlo. Gracias por tocar mi puerta. Gracias por la foto imposible. Gracias por la canción que me devolvió un nieto. Gracias por recordarme que nunca es demasiado tarde para ser familia.